Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es ¿a quién usa Dios? Siempre nos hemos preguntado o hemos sido enseñados que Dios usa al íntegro de corazón, al que es obediente, al que realmente camina en integridad, entre otras cosas, pero ¿será que Dios usa a aquellas personas? ¿O qué debemos hacer para que Dios use nuestra vida? En un pasaje de las Escrituras, de Hechos capítulo 9, versículo 15, habla acerca de la experiencia de Pablo con Ananías. Después de la conversión de Pablo, o el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Es el Espíritu Santo el que toma aquí participación, como el obrar del Espíritu Santo, hablándole a la iglesia. En este caso particular le está hablando a Ananías y le dice: hay un hombre llamado Saulo de Tarso, anda y imponle las manos para que este hombre vea. Y Ananías reacciona y le dice: este es un hombre que ha hecho muchos males a tu pueblo. Y le dice el Espíritu: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Vemos a lo largo de todo el libro de Hechos de los Apóstoles como el Espíritu le dice: apartarme a Bernabé y a Pablo. Es el Espíritu de Dios hablando a la iglesia. Y de igual manera, el Espíritu de Dios siempre está hablando a la iglesia hoy en día. El Espíritu de Dios es siempre la guía, la dirección. La misma carta de Romanos dice 8, que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no guía a inconversos. El Espíritu Santo no está dando dirección a los inconversos, porque Pablo está diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Y en este caso particular vemos que le está hablando a Ananías y le está diciendo algo importante: que Pablo es un instrumento. Y eso es lo que somos los creyentes. Somos instrumentos en las manos de Dios. Un instrumento no actúa por sí mismo, sino está en las manos del que lo usa. No tiene independencia, no tiene voluntad. No dice: hoy no quiero ser usado, sino que depende el instrumento de las manos del que lo usa. Y eso es lo que está acá señalando el Espíritu, ¿no? A Ananías le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo es solamente un instrumento en las manos del Señor. No solamente Pablo, es la iglesia, es los creyentes, son instrumentos en las manos de Dios. Si usted ve también en las Escrituras que Pablo mismo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Romanos 15, versículo 18. No me jactaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo estaba entendiendo que él era solamente un instrumento en las manos de Dios. Este instrumento de nada sirve si no está en las manos de quien lo usa. Pero si este instrumento no es usado por Dios, de nada sirve. Por eso es importante que reconozcamos que somos instrumentos en las manos de Dios. Toda la confesión apostólica habla acerca de este hecho. Ellos entendieron que eran instrumentos en las manos de Dios. La carta de Hebreos dice: os haga aptos en toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dice: haciendo Él en vosotros. Es la obra de Cristo en nosotros.
Es Dios el que obra en nosotros. Es Cristo quien opera en nosotros. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28, 29, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios, cuando escoge, no sigue los criterios humanos. El mundo valora la inteligencia, el poder, el estatus, pero Dios no sigue esos criterios humanos. Cuando David fue escogido por Dios, el profeta Samuel llegó a casa del padre de David, que era Isaí, y le dice: porque Dios me ha enviado a tu casa para que uno de tus hijos sea ungido como rey. Isaí inmediatamente, él, según sus criterios, sacó primero al hombre más hábil y diestro en la milicia, al más alto, al más fuerte. Y el profeta dijo: no, este hombre no es. Y así fue sacando uno por uno a sus hijos. Isaí, había una negativa del profeta y le decía: este no es, este no es, este no es. Y Isaí dijo: pues yo he sacado a todos mis hijos. Y el profeta dice: hay uno de tus hijos. Y ahí se acordaron de David. Y David lo mandan a traer, y el Espíritu de Dios le dice: este es. Y sobre él puso las manos el profeta Samuel y fue ungido como rey David. Es que Dios no mira lo que el hombre mira, sino lo que está puesto delante de sus ojos. Dios no está mirando eso. Y es que también aún el mismo profeta no sabía, pero Dios sí lo sabía. Él sabía quién era esa persona que iba a ser instrumento en sus manos. Siguiendo los criterios humanos, los hombres nos equivocamos. Pero si Dios es el que escoge, si Dios es el que elige, no. Para Dios hay otros criterios. Lo que hace Dios, que no sigue los criterios humanos. Lo que Dios hace es contrario a lo que el mundo valora. Hemos hablado que el mundo valora la inteligencia, el poder, el estatus, pero Dios no valora eso. Mire que Dios dice en esta carta de Corintios que Él escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Eso es lo que Dios escogió. Y la razón de eso es para que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo que el mundo considera necio para mostrar que su sabiduría sobrepasa a la sabiduría humana. La sabiduría de Dios sobrepasa a la sabiduría humana. Cuando uno va a un centro de trabajo, te piden todo un currículum. Si cuentas con las habilidades, en las capacitaciones, según eso te seleccionan. Pero en el Señor dice que Él escogió lo necio del mundo. Lo que el mundo considera lo necio, eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque aquí se trata no de la sabiduría humana, se trata de la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios la que sobrepasa a esa sabiduría humana. Y Dios escogió justamente lo necio. Escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Por eso es que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es contrario, ¿no? Nosotros escogeríamos al más fuerte, pero Dios no escoge eso. Escoge lo débil, porque solamente hay una manera en que la gracia de Dios puede operar en nosotros, o puede manifestarse la gracia en nosotros. Dice: cuando somos débiles. Cuando somos débiles es cuando Dios se manifiesta, cuando la vida de Dios se puede expresar a través de nosotros. Entonces Dios usará solo a los fuertes
y sabios, si Dios usara a los fuertes y sabios, eso sería una obra humana. Pero Dios, al usar al débil, al necio, al menospreciado, al vil, queda claro que la gloria solo le pertenece a Él. Por eso dice, para que nadie se jacte en mi presencia. Porque si Dios escogiera los sabios de este mundo, dice, allá, ¿no? Vamos a suponer que ahí en el cielo, estas personas dirán, pues yo estoy aquí por mis méritos. Yo esto logré, esto yo hice, y esto y esto. No es así. Por eso es que la Escritura dice, para que nadie se jacte en mi presencia. Ningún hombre se va a jactar en la presencia del Señor. Dios no está haciendo una valoración de sus capacidades, de los méritos que puedan hacer estos hombres. Dios por eso escoge al necio, al débil, al vil, al menospreciado. Es eso, la forma en que Dios escoge. Y damos gloria a Dios porque nuestro Dios no está viendo capacidades humanas. Él no está viendo si este tiene más valor y este no tiene valor. Dios en su presencia solamente escoge a aquello que es contrario a los criterios humanos. Y es que entendamos esto, hermanos, que Dios nos ha colocado en su Hijo amado. Eso tenemos que entenderlo, que hemos sido colocados en el Hijo. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Porque después de que Dios elige, en el versículo ya 30, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y lo que sigue dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios es el que nos ha colocado en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Ahí nosotros estamos. Hay una acción de unidad. Dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido hechos uno con Él. Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve en el Hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hemos sido colocados en el Hijo, Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Lo que Dios está viendo ahora es a su Hijo. Él no nos ve fuera del Hijo, Él nos ve en el Hijo. Y en el Hijo lo que Dios está viendo es justicia, santidad, verdad. Lo más hermoso está viendo Dios cuando nos ve a nosotros, ¿no? Porque estamos en el Hijo. Y Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Cuando fuimos colocados en el Hijo, fuimos colocados en la naturaleza de Él, en la vida de Cristo. Nosotros por eso ahora somos portadores, sí, de su poder, pero también de su vida, de su naturaleza, de su mente. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Somos portadores de la mente de Cristo, porque al ser unidos a Cristo se ha dado una unión, y en esta unión Dios se relaciona, nos ve en el Hijo. Él no nos ve fuera del Hijo. La santidad de Cristo ahora es nuestra santidad. La justicia del Hijo ahora es nuestra justicia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos sido unidos a Cristo. Por eso decimos que Dios no está viendo pecado en nosotros. Él no está viendo ningún pecado en nosotros. Aun a pesar de que nosotros podamos pecar, pero Dios no está viendo pecado en nosotros, porque lo único que Dios está viendo es a su propio Hijo, a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios está viendo. Y nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, pero esta mente de Cristo siempre está en un estado de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Habla de un reino, la carta de Colosenses, capítulo 1. Y en este reino hay un gobierno de Dios. En este reino hay una autoridad. Y si estamos siendo realmente guiados por el Espíritu de Dios,
El Hijo de Dios inmediatamente se pone bajo la dirección de Dios. Y se pone bajo la dirección de Dios cada día. El Espíritu Santo empieza a hablar, empieza a dirigir. La carta de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo de Dios siempre es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre le va a hablar. El Espíritu de Dios no lo va a apartar de la iglesia. El Espíritu de Dios primero le hace ver que Él es instrumento, pero también le hace conocer su propósito, hacia dónde tenía que ir. Un hijo de Dios no puede estar al margen de la voz del Espíritu. Para que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, tenemos que tener siempre la palabra. La vida del Espíritu está interactuando con la palabra de Dios. Hay una interacción, no están separados. No están separados el Espíritu y la palabra. Si tienes la palabra de Dios, vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a guiarte. La iglesia es la unión viviente del Hijo consigo mismo. Jesús, estando en su ministerio, Él dijo, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está en Juan 14:3. Cuando regrese Jesús, Él va a tomar a alguien y ese alguien es Él mismo. O sea, cuando Cristo venga, va a llevar su propia vida, va a llevar su iglesia y su iglesia es Cristo mismo. Él no se va a llevar a figuras, a personas que han hecho los méritos, han hecho lo suficiente en su obrar humano, no. Jesús cuando venga, Él va a tomar. Dice la Escritura, tomaré a mí mismo. Y es que nosotros estamos incluidos en Jesús. Sí, en la cruz Jesús fue nuestro sustituto, pero la cruz también fue nuestra inclusión. Ahí fue nuestra muerte, la muerte tuya y mía. Después de este acto vemos que Jesús resucita y la resurrección de Él también fue nuestra resurrección. Y después Jesús subió a los cielos. Y también nosotros, juntamente con Él, hemos sido sentados en lugares celestiales. O sea, no estamos apartados de Jesús. No es un Jesús que está fuera de nosotros. Jesús vive en nosotros. Él habita en nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. No estamos separados de Cristo. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, no estás separado de Él. Él vive en ti. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y se trata de la vida de Dios ahora. Nosotros somos portadores de la vida de Dios. Y en esta acción, todo lo que opera en Cristo opera también en nosotros. Es Dios el que usa nuestra vida. No es tu vida la que usa Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. No, Dios está usando mi vida. Dios no está usando tu vida. Él está usando la misma vida de su Hijo. La carta de Colosenses dice, capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahora nuestra vida es Cristo. Tú estás muerto. El paso de la cruz, ahí has muerto. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En este paso por la cruz, Dios te impartió su vida, su mente, su dirección. Te impartió su querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer no es el querer tuyo, no es el hacer tuyo, porque la carta de Filipenses 1:23 dice, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el querer como el hacer surgen o proviene de la misma vida de Cristo. Tú tienes ahora la mente de Cristo. Lo que sí necesitamos es estar conectados con la palabra para que podamos tener la dirección del Espíritu de Dios. Dios está usando a su Hijo. Y claro, nosotros hemos sido colocados en Él. No hay una independencia. No es Cristo más tu vida. Es la vida de Cristo.
El cristianismo es vida de Cristo. Es vida de Cristo operando en nosotros. Entendamos esto, que Dios se relaciona con su Hijo. Él obra en su Hijo. Y todo lo que opera en el Hijo, opera en nosotros. Porque hemos sido hechos uno con Él. Porque compartimos ahora la misma vida, una misma mente, un mismo obrar y un mismo propósito. Dios usa solamente a su Hijo. Y por la gracia de Dios es que nosotros hemos sido incluidos en Él. Hemos sido colocados en Él. Es Dios quien nos ha colocado en Él. Dios está usando a este nuevo hombre es Jesús. Permitamos el obrar de Cristo en nuestras vidas. Aquí no se trata de méritos humanos. Amados hermanos, tenemos que poner siempre nuestra mirada en la obra de Cristo y en los beneficios que ha traído esta obra para nosotros, la iglesia. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz y haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias porque ahora sé que tú eres el Señor de mi vida, eres mi Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor, ofreciéndote en sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios por mis pecados. Gracias, amado Dios. Bendito Dios, ahora soy tu hijo, tu hija. Si has hecho esta oración por primera vez, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra también Dios nos ha impartido la sanidad. Lo único que tienes que hacer es recibirla, es decir, recibo mi sanidad. Amén. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener, y si ninguno de ellos es mencionado tu problema de salud, solamente di: recibo mi sanidad. Señor, te pido esta mañana por aquellos que tienen problemas de salud en sus riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, triglicéridos, colesterol, bajo en defensas, problemas en la visión, audición, problemas en la motricidad, hemiplegias, paraplegias. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaramos sano. Te declaro sano ahora por la llaga de Cristo. Estás completamente sano. Recíbelo, hermano, recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe ahora tu sanidad, que Cristo lo ha ganado también en la cruz para ti. Oramos agradeciéndote una vez más, amado Dios, por tu amor. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Su gracia, su amor esté siempre contigo. Bendiciones.